A Alejandro le encantaba matar. Su actividad cotidiana favorita era cazar, pero en su caso, cazar en mayúsculas. Se enfrentaba él solo y desarmado a los leones, y eso solo lo hacía para mantenerse en forma cuando no luchaba contra otros hombres. Pero detrás de este asesino sediento de sangre hay una mente astuta. Alejandro, al igual que cualquier político actual, es consciente de la importancia de la imagen y la publicidad. Está decidido a convertirse en una leyenda viva. Acompañándole en su expedición se encuentra su historiador personal y asesor político, Calístenes. La misión de Calístenes en la campaña de Alejandro era actuar como agente de publicidad, el Relaciones Públicas oficial. Parece bastante claro que mientras Alejandro iba avanzando, Calístenes se dedicaba a difundir los hechos acaecidos en el frente. Era una especie de corresponsal de guerra incorporado al ejército de Alejandro. Tras la batalla de Isos, Alejandro y su ejército avanzan hacia el sur siguiendo la costa del actual Líbano. La mayoría de ciudades capitulan, pero la isla de Tiro se mantiene firme. La actitud de Alejandro con respecto a la resistencia era someterse o morir. Alejandro comienza lo que se convertiría en el asedio más largo y brutal de su campaña. Cuando finalmente caen las murallas, tras 7 cruentos meses, elimina a 7.000 hombres y esclaviza a otros 30.000. Como lección para otras ciudades que puedan resistirse a la invasión, crucifica a 2.000 guerreros de Tiro. Cuando terminó, permitió que sus hombres dieran rienda suelta a su sed de venganza, matando prácticamente a todos los hombres de la ciudad fortificada. Fue una horrible exhibición de brutalidad, pero también fue de una gran eficacia, porque mostraba a cualquier posible enemigo lo que podía ocurrir si se resistía. En otro asedio salvaje, esta vez en Gaza, el ejército de Alejandro aniquila a todos los hombres de la ciudad. Desde el punto de vista militar, lo hizo todo bien, o casi todo. Hay mucho que emular de su generalato, pero Alejandro también tenía su lado oscuro. Era brutal y luchaba para alcanzar la gloria. Muchas de las cosas que nosotros consideraríamos los peores rasgos de la humanidad también se manifestaban en Alejandro. Alejandro es compasivo si sus enemigos se rinden, pero cruel si se resisten. El gobernador de Gaza, Batis, se decide por la opción más dolorosa. Alejandro revela su lado más cruel con su castigo a Batis. Le ata y le arrastra por toda la ciudad hasta que muere. Es una escena familiar tomada de las páginas de la Ilíada de Homero. En ella, Aquiles arrastra a su peor enemigo, Héctor, alrededor de las murallas de Troya. Pero en esa versión, Héctor ya estaba muerto. Alejandro era brutal. Elevó el arte de la brutalidad a la máxima expresión. En muchos casos, eso fue lo que le proporcionó tantos éxitos. No habría conquistado como lo hizo si no hubiese recurrido a tácticas tan brutales. Con una serie de victorias salvajes en su haber, Alejandro está listo para tomar Egipto, uno de los mayores imperios que el mundo jamás ha conocido. Los faraones egipcios eran considerados dioses vivientes y construyeron inmensas pirámides, templos y monumentos como testimonios de su gloria. Si los griegos sentían fascinación por la cultura egipcia, Alejandro aún estaba más impresionado y obsesionado por la idea de que un gran gobernante también pudiera ser un dios. Tras 2 años de guerra, Alejandro marcha hacia el interior hasta Menfis. Los egipcios están impacientes por ver derrotados a sus gobernantes persas.
se rinden sin presentar batalla y reciben a Alejandro con los brazos abiertos. Bajo su reinado, siguen permitiéndose las prácticas religiosas y culturales egipcias. A cambio, los sacerdotes egipcios ofrecen a Alejandro el título de faraón. Ese hecho marca un punto de inflexión importante, puesto que es aquí donde Alejandro comienza a creer que realmente es un dios viviente. En el año 331 a.C., Alejandro inicia una singladura épica para visitar el oráculo de Siva. Está buscando la prueba de su existencia divina. Estaba a unos 500 kilómetros de distancia. La ruta hacia Siva discurría por una meseta relativamente llana, pero estaba plagada de dunas. El oráculo era un destino muy conocido. Debía haber un sendero, pero este podía quedar enterrado bajo la arena. Debió encontrarse en un entorno donde el calor durante el día es sofocante y de noche hace un frío espantoso. De pronto se forma una tormenta de arena y ni siquiera puedes verte las manos delante del rostro. En efecto, Alejandro y sus hombres se perdieron después de una intensa tormenta de arena. Pero la leyenda cuenta que dos pájaros les salvaron, guiando al grupo hasta su destino, el extraordinario oasis de Siva y el templo de Zeus Amón. Aquella visita al oráculo es uno de los episodios más fascinantes de toda la historia del mundo antiguo. La cuestión es saber si, previamente, Alejandro había planificado una ingeniosa maniobra publicitaria que corroborase su condición de hijo de Zeus. Alejandro entra en el templo solo, mientras sus hombres esperan fuera. Aquí está Alejandro. Es un hombre joven, apenas sobrepasa los 20 años, pero ha logrado ya hitos extraordinarios. De pronto se encuentra en un lugar donde al menos los egipcios nativos le tratan como un dios viviente. Y uno se pregunta, ¿qué debe pensar? Como es obvio, en ese momento se halla muy lejos de Macedonia. Alejandro salió del templo. Todos corrieron a su encuentro y le preguntaron, Alejandro, Alejandro, ¿qué has pedido? Y respondió, no os lo voy a decir. Ellos le dijeron, pero hemos oído que el oráculo te llamaba hijo de Zeus. Y él respondió, está bien, podéis contar eso si os place. Entonces su publicista lo propagó. Alejandro autorizó difundir esta versión de su identidad, porque me parece que encajaba con sus sospechas previas, posiblemente debidas a las historias de su madre, de que era algo más que humano. A partir de entonces, el leal escriba de Alejandro, Calístenes, denominaría a su maestro un dios en la tierra. Los egipcios confirmarían esa idea, representando su imagen en los muros de algunos de sus templos más sagrados. En Luxor, Alejandro se muestra con los brazos extendidos, adorando a su padre divino, el dios Amón. Siendo divino, era inmune a las críticas. Estaba en un plano diferente, en otro rango muy superior. Pero ser faraón y dios viviente no es suficiente para Alejandro. Está dispuesto a derrotar a su enemigo secular Darío de una vez por todas. Durante su estancia en Egipto, Darío ha estado formando otro ejército para enfrentarse con él. En octubre del año 331 a.C. se libra una de las batallas más decisivas en las sofocantes y polvorientas llanuras de Gaugamela, al norte de la actual Bagdad. Esta vez, los persas triplican en número a las fuerzas de Alejandro. Pero se crece ante el peligro, y el desafío solo parece espolearle aún más. Sus hombres están casi completamente rodeados por el ejército persa, pero sus flancos aguantan al enemigo el tiempo suficiente para abrir una brecha en las líneas persas. Alejandro aprovecha la oportunidad y avanza para atacar a Darío. El rey persa huye de nuevo. Uno de los secretos del éxito de Alejandro en el campo de batalla es su uso de la falange,
una formación de 16 soldados en línea armados con lanzas largas. Alejandro utilizaba la táctica del yunque y el martillo con sus falanges. Su propia falange, la infantería macedonia, formaba el yunque y con el martillo, que era la caballería, aplastaba a la falange enemiga. Esta táctica, del yunque y el martillo, la empleó en numerosas ocasiones para imponerse en el campo de batalla. Darío, que ha huido a las montañas del este, finalmente es asesinado por uno de sus oficiales. Tres años después de llegar a Troya, Alejandro es proclamado señor de Asia. Ha conseguido lo que su padre planeó y no pudo hacer. Otros grandes líderes se hubiesen conformado con este triunfo monumental, pero no Alejandro. No hay vuelta atrás. En el año 329 a.C., Alejandro sigue avanzando hacia Afganistán para conquistar el extremo oriental del Imperio Persa. Ahora se enfrenta a un reto aún mayor, las imponentes cumbres del Hindu Kush. Aunque se elevan a 7.000 metros de altura, casi en el techo del mundo, Alejandro opta por una de las rutas más duras para su ejército de 30.000 hombres. Durante su periplo, a través del Hindu Kush, las inclemencias del tiempo, la lluvia, la nieve y las ventiscas debieron dificultar mucho la marcha a cualquiera, excepto a Alejandro Magno. A esa altitud, el oxígeno es más escaso. Se requiere un mayor esfuerzo para recorrer distancias más cortas. En algunos lugares, el paso es tan estrecho que el ejército marcha en una fila india que se extiende a lo largo de más de 15 kilómetros. El inquebrantable coraje de Alejandro es lo único que mantiene los hombres en movimiento. Si quieres lograr grandes cosas valiéndote de un ejército, ese ejército debe estar absolutamente dispuesto a hacer lo que les pidas. Si piensas por un momento lo que Alejandro les pidió, es absurdo. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, pues porque tenían unos lazos muy estrechos con él. Pero al final, esos lazos acaban poniéndose a prueba. Con el fin de aumentar su ejército con tropas de refresco, Alejandro recluta a soldados persas en sus filas. Esa resulta una medida muy impopular entre los griegos. Debo subrayar que no fue solo una decisión militar, también fue por cuestiones sociales. Pero al final de la jornada, desmontan, se meten en la tienda para beber algo y ¿qué se encuentran? Pues se encuentran con un bárbaro iraní, tomando una copa a su lado en su misma tienda. Eso no les gusta, los soldados pueden ser muy racistas. Su resentimiento crece con el oscuro giro que toma el carácter de Alejandro. Cuando el ejército llega a la legendaria ciudad de Samarcanda, se celebra una copiosa bacanal. El imprevisible comportamiento de Alejandro se agrava por sus excesos con la bebida. Y el alcohol parece aumentar su megalomanía. Uno de sus invitados es Clito, que sirvió a las órdenes de su padre Filipo y salvó la vida a Alejandro en el campo de batalla. Cuanto más corre el vino, peor es su ánimo. Alejandro comienza a presumir de que sus gestas son mucho más heroicas que las de su padre. Clito escucha indignado en silencio y finalmente grita: «Toda tu gloria se la debes a tu padre». Borracho, Alejandro coge una lanza, mata a su amigo y se derrumba en un mar de lágrimas. Lo que dijo Clito enfureció a Alejandro sobre todo en dos sentidos. Primero, que Filipo fuera mucho más importante de lo que Alejandro quería dar a entender. En otras palabras, la maquinaria propagandística de Alejandro se había extralimitado y él, Alejandro, había sido el causante. Capitulan
pero la isla de Tiro se mantiene firme. La actitud de Alejandro con respecto a la resistencia era someterse o morir. Alejandro comienza lo que se convertiría en el asedio más largo y brutal de su campaña. Cuando finalmente caen las murallas tras 7 cruentos meses, político Calístenes. La misión de Calístenes en la campaña de Alejandro era actuar como agente de publicidad, el Relaciones Públicas oficial. Parece bastante claro que mientras Alejandro iba avanzando, Calístenes se dedicaba A Alejandro le encantaba matar. Su actividad cotidiana favorita era cazar, pero en su caso, cazar en mayúsculas. Se enfrentaba él solo y desarmado a los leones, y eso solo lo hacía para mantenerse en forma cuando no luchaba contra otros hombres. Pero detrás de este asesino sediento de sangre hay una mente astuta. Alejandro, al igual que cualquier político actual, es consciente de la importancia de la imagen y la publicidad. Está decidido a convertirse en una leyenda viva. Acompañándole en su expedición se encuentra su historiador personal y asesor a difundir los hechos acaecidos en el frente. Era una especie de corresponsal de guerra incorporado al ejército de Alejandro. Tras la batalla de Isos, Alejandro y su ejército avanzan hacia el sur siguiendo la costa del actual Líbano. La mayoría de ciudades